Bienvenidos a Todo el Consejo de Dios, donde, como todos estos últimos programas, estamos desgranando el libro de Efesios, un libro que fue escrito por el apóstol Pablo para una iglesia pujante, para una iglesia que se encontraba en medio de un sistema idolátrico, en medio de una ciudad un tanto complicada. Y en medio de todo eso vino una revelación tremenda que es, parte de ella la vamos a ver hoy en el capítulo 4 del libro de Efesios. Pero para desgranar todo esto vamos a contar con nuestros hermanos, pastores, estudiosos de la palabra de Dios. Miguel Díez, muy bienvenido. Bien hallado. Ramón Ubillos, bienvenido. Bien, gracias. Y Ángel Luis Álvarez, bienvenido. Gracias. Vamos a leer el capítulo 4, el versículo 11 al 16, y te voy a pedir, Ramón, si puedes leer, por favor. Sí, cómo no. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Creo que en este pasaje bíblico encontramos una de las enseñanzas cruciales para el desarrollo de la Iglesia. Sí, bueno, el establecimiento de los ministerios principales de la Iglesia es importante, ¿no? Cuando, curiosamente, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido tiempos en los que se ha querido poner otro tipo de ministerios. El apóstol deja claro la organización principal de la Iglesia y de los ministerios principales de la Iglesia, ¿no? Y también para qué son. Que, bueno, imagino que es algo que iremos tratando ahora en el programa, ¿no? Pero claramente, igual que en otras cartas organiza otras partes de del funcionamiento de la Iglesia, aquí concretamente nos habla de los 5 ministerios principales que bueno, han traído luego controversias y que en cada tiempo quizá ha habido un énfasis especial en alguno de ellos, ¿no? Ángel. Bueno, efectivamente aquí aparecen los 5, yo diría los 5 dones especiales que Dios ha dado a la Iglesia, que son 5 ministerios de autoridad. No es que no haya más ministerios, 5 ministerios que de alguna manera engloban todo lo que es el liderazgo espiritual, y en estos ministerios pues se mencionan específicamente los apóstoles, que claramente y primordialmente se refiere a los 12 como fundamento de testimonio de lo que Cristo enseñó verbalmente y vivió, porque los 12 estuvieron con Jesús durante 3 años experimentando la gracia de Dios y escuchando con sus propios oídos el mensaje profundo, extraordinario de Jesús, además de los milagros que experimentaron. Así que obviamente los 12, y además de los 12, obviamente, estaría Pablo como un ministerio especial, que probablemente es tan especial que es irrepetible. Y después, en un nivel menor, otros apóstoles que fueron llamados, que otros en un nivel menor, pero no que no tengan una autoridad espiritual, sino menor a los 12, quiero decir, y que fueron llamados a levantar iglesias, fundamentarlas y a la vez ayudar a que otros liderazgos fueran levantándose bajo su cobertura. Entonces, primordialmente, los apóstoles, luego los profetas, que ya aparece el ministerio desde el Antiguo Testamento, como saben muy bien, y que en el Nuevo Testamento no queda abolido, aunque queda también acotado. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, el ministerio profético no queda abolido, pero queda acotado por la propia Escritura. La Escritura, el Nuevo Testamento, que se va escribiendo progresivamente a través de la revelación, pues va dando la línea profética y va acotándola para que la profecía esté siempre bajo una cobertura fundamental en la palabra, ¿no?
que en este caso serían los apóstoles, serían los líderes unidos a ellos, y posteriormente, ya cuando la escritura ha sido escrita, pues es una profecía que tiene que estar sujeta a esa revelación. Y efectivamente pues sería hablando apóstoles, profetas, evangelistas, con un ministerio específicamente ungido para ganar almas perdidas, los pastores, en donde entrarían ancianos, presbiterios, es decir, ancianos, obispos, pastores, que son ministerios trascendentes, importantes dentro de las iglesias locales. Entraría también el diaconado como un ministerio sujeto al ministerio pastoral, y maestros, que sin duda están relacionados también con los pastores y con los demás ministerios, porque sin la enseñanza la Iglesia no podría de ninguna manera perseverar. Bueno, estoy hablando de una manera muy sintética y quizás tendremos que matizar alguna de estas cosas, pero en general, a mi juicio, estos son los ministerios básicos de autoridad para la Iglesia de ese tiempo y de cualquier tiempo. Miguel. Bueno, lo primero que creo que resalta es que Él mismo, Jesucristo, es el que constituyó a los ministerios, a sus ministros. ¿Te imaginas que venga una persona con una tarjeta que ponga "Yo soy ministro de Economía del Gobierno español"? Dice, pero bueno, yo no te veo yo a ti que tú te haya nombrado el presidente del gobierno ministro. Cada rey nombra a sus consejeros y ministros, como cada presidente de gobierno, y Cristo, que es la cabeza, que es la autoridad absoluta, pues Él es el que nombra a los ministros. Y es triste que en muchos de los casos, aunque algunos se atrevan a decir, como Pablo, yo apóstol de Jesucristo, y pues por medio de Jesucristo, es decir, llamado y escogido y apartado por el mismo Jesús, sin embargo, pues podría, no, seguro que sucede que si Jesús hablara literalmente diría, yo a ti no te nombré, ¿dónde, de qué? ¿En qué manera te has nombrado a ti mismo? Y por eso, aquellos que han sido escogidos, apartados, ungidos para el ministerio por el mismo, por la cabeza que es Cristo, sin duda tienen el respaldo divino, la unción, el Espíritu Santo, y se vuelcan a cumplir estos parámetros de los que habla el apóstol Pablo, que es no buscar lo suyo, sino buscar la edificación de las personas que están bajo el ministerio, o incluso yo diría sobre el ministerio, porque la fórmula piramidal de autoridad, que es la que tradicionalmente imitan tanto las religiones como los sistemas políticos carnales, no es la forma de la autoridad que dice Jesús, que el que quiera ser el mayor hágase el más pequeño, sino el árbol de la vida. Jesús es la raíz y el tronco es el apóstol, diríamos, y las ramas que salen son los demás ministerios que trabajan en el conjunto del árbol y hasta llegar después a las hojas, las flores y los frutos. Aquí vemos también algo importante, hay un orden que nunca es caprichoso. En la Biblia yo creo que no hay nada caprichoso. Que ponga primero a los apóstoles es porque sin duda, y Pablo nos habla de su autoridad y de cómo pues incluso delega su autoridad y le dice a su discípulo que nadie tenga en poco tu juventud, le dice a Tito, sino ejerce autoridad, y exhorta y redarguye y corrige y castiga y disciplina. Es el apóstol, y un poco miraríamos la mano. A mí me gusta mucho esa expresión, ¿no? El dedo gordo es como simboliza el apóstol, porque toca a los demás ministerios. Yo veo a Pablo igual que Jesucristo, que cumple todos los ministerios. Pablo hace de profeta, Pablo hace de pastor, Pablo hace de evangelista, abrió brecha, y él inició, y de maestro de la palabra, porque vamos, estas cartas tienen un magisterio pues admirado incluso por Pedro, de las revelaciones doctrinales tan profundas que Pablo recibió, que pocos incluso alcanzan a entender. Así que veo ahí un orden de responsabilidades, el dedo gordo que toca todos los ministerios y por tanto es el más hábil y el que tiene más utilidad, diríamos el más necesario, porque sin otro dedo, el dedo gordo sigue agarrando.
pero sin el dedo gordo ya no tiene función la mano. Y después está el dedo de índice, que es el que señala, por aquí dice el Señor, el profético, el que marca la dirección de la voluntad del Señor, el camino y las revelaciones escatológicas. Luego está el evangelista, que es la punta de lanza, el dedo medio, el que abre brecha. Y después diríamos el anular, que es el dedo pastoral, que es el que está con las ovejas, come, duerme con las ovejas de corta distancia, es el pastor local, es el que está cuidando a las ovejas, sanando, curando, alimentando, y después está el que desatapa un poco los oídos, diríamos el dedo meñique, que es el maestro. Así que lo primero es que él mismo los constituyó. Y yo después, ¿cuál es el propósito? Pues está muy claro, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, que los ministerios que Dios, que el Señor Jesucristo establece, tienen como propósito hacer crecer a los miembros del cuerpo, a perfeccionar a los santos que están bajo esos ministerios, bueno, a la tutela, diríamos, al cuidado de esos ministerios. La palabra bajo siempre parece que es un poco hablar de dominio, pero tiene como fin perfeccionar a los santos. Y me llama la atención algo muy importante que a mí, con llanto y de forma estrepitosa, tú te acuerdas, en aquel congreso en Vitoria fue alucinante, me dejó impactadísimo el Espíritu Santo en un congreso que dicen que es para perfeccionar a los santos, para perfeccionarlos, para que sean partícipes del ministerio, es decir, crezcan como obreros y puedan ser ministros a su vez, y edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que tu ministerio, Ángel, está para edificarme a mí y a la parte, a nuestra iglesia también, no solamente a la tuya. Y nuestro ministerio está para edificarte a ti y a tu gente, porque dice del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Pues es todas las congregaciones, todos los ministerios. Y esto sí que es una deuda terrible que padecemos las iglesias, que no nos edificamos mutuamente. Y si, por ejemplo, en una iglesia hay un maestro, pues enseña a la gente de esa iglesia y se acabó, y es difícil que trascienda a las otras iglesias. O si profetiza, es un profeta, y tiene esa unción profética, pues rara vez trasvasa. A lo mejor lo invitan en el extranjero, pero curiosamente, como pasa con algunos, pero no tanto en las demás iglesias, que no se benefician, no disfrutan del beneficio de la multiforme gracia de Dios, que a unos les dio unos dones y a otros, como bien has dicho tú, que los ministerios son dones. Pues oye, no creo que en todas las iglesias de Madrid, por ejemplo, haya los 5 ministerios. O sea, si hay alguna que los tenga, pues ya es mucho. Una sola, a lo mejor la hay, pero que en la misma iglesia, solamente en esa iglesia local, estén los 5 ministerios. Pero sí que hay, en unas iglesias tienen más una tendencia magistral y en otras tienen más una tendencia evangelística, ¿no? Y entonces ahí, fíjate tú, qué necesidad de complementarnos. Pero yo tengo que recordar, como algo que nunca podré olvidar, que en un congreso en Vitoria de repente yo iba con mi sermoncito, pues allá había unas 2000 personas y me quedé mudo. No pude hablar. Me quedé como Zacarías en el templo. Y no pude empezar a hablar, no podía empezar a hablar, y bueno, fue terrible, y toda la gente mirando, ¿qué le pasa? Pasaban segundos que se hicieron eternos, y entonces de repente pues empecé a llorar y a gritar, y me vino una profecía en lenguas, o la interpretación, y claramente la interpretación decía: y no se me olvidará, no os he dado el ministerio para edificaros a vosotros mismos, sino para edificar mi iglesia, y vosotros solo sois una pequeña parte de mi iglesia. Nosotros llevábamos 12 años con las orejas de burro, diciendo: no nos reciben, todas las iglesias nos critican y no nos reciben y no quieren saber nada con nosotros, que somos unos fanáticos, que eso de vivir en comunidad, que no sé qué, no sé cuál. Y nosotros nos hemos puesto las orejas de burro así y dijimos: tenemos una visión bien clara, pues no vamos a perder el tiempo en discutir con los hermanos y vamos a lo nuestro. Y durante los 12 primeros años, como que Dios lo permitió, para consolidar, para avanzar en la revelación tan clara que tuvimos del reino de Dios, su justicia y de la obra social. Y a partir de ahí, pues fue un quebrantamiento tal
que empezamos a abrirnos a todos los ministerios, a todas las ciudades, y es que además justo ese año o al año siguiente se nos abrieron los medios de comunicación. Y te imaginas una radio evangélica que sea solamente usada por un ministerio. Como tú sabes, pues aquí estás tú y están, y bueno, y han estado muchos otros, y vienen otros ministerios, ¿no? Y creo que eso fue un punto de encuentro que nos abrió las relaciones, y hoy, pues gracias a Dios, tenemos comunión y relación cada vez más estrecha y más fuerte con muchos ministerios de toda España. Yo vengo de este fin de semana de haber sido invitado por las iglesias de Unidas de Reus, que curiosamente ya es la única ciudad donde todas las iglesias, incluso los episcopalianos, los hermanos, los bautistas, los pentecostales, todos están en una fraternidad y se apoyan de una manera extraordinaria, ¿no? Y me invitaron a compartir en un culto unido y en dos de sus iglesias. Y yo creo que esta asignatura es fundamental aprobarla, que nos tenemos que edificar las iglesias los unos a los otros. Yo quisiera matizar en cuanto al reconocimiento, o cómo reconocer, o cómo saber quién es y quién no es, porque ni están todos los que son ni son todos los que están. Y a veces te aparece uno diciendo que es apóstol y a lo mejor no está ni convertido, y otro que es un apóstol, a lo mejor nadie lo sabe. A mí me gustan muchísimo los principios que entresacamos de la consolidación ministerial, del llamado y de cómo enviaron al propio Pablo y a Bernabé. Y eso está muy claramente definido en Hechos capítulo 13, porque dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí en estos poquitos versículos hay unas enseñanzas para mí magistrales de cómo es y cómo debería ser realmente el llamado. Porque, claro, decías, y es la pura verdad, el llamado tiene que venir de parte de Cristo. Pero eso tiene que canalizarse de alguna manera, porque todos, aún los falsos hermanos, también dicen que Cristo les ha llamado. Claro. Y desgraciadamente es lo que suele pasar. Rápidamente, en este capítulo 13 encontramos algunas cosas para mí muy interesantes. Primero, que van a ser llamados aquellos que ya están sirviendo, porque dice aquí que había profetas y maestros, y entre ellos estaba Bernabé y Saulo. Ya estaban sirviendo además en la iglesia de Antioquía, servían como profetas, como maestros. Por cierto, que Pablo llevaba ya años sirviendo a Dios. Es decir, que cuando Pablo es llamado a su primer viaje misionero, a lo mejor alguien podría pensar, bueno, a partir de ahí empieza el ministerio de Pablo. No, Pablo llevaba 13 años sirviendo a Dios. Pablo había estado ya en Jerusalén varias veces. Pablo ya había predicado en un montón de lugares. Lo que pasa que todavía no tenía ese sello, diríamos, de autoridad eclesiástica que va a ser dado en Antioquía, precisamente. Anteriormente ha sido dado espiritualmente porque los apóstoles, o los principales, Juan, Jacobo y Pedro, le dan la mano en señal de compañerismo y de autoridad. Pero es aquí cuando realmente va a empezar, como sabemos, sus viajes. Ahora aquí dice que eran personas que servían a Dios en la iglesia, es decir, amaban su iglesia, en este caso la iglesia de Antioquía. Estaban activos. Dios llama a vagos, porque yo a veces me encuentro algunos que no hacen nada y que no valen ni para trabajar en nada, y de repente se transforman en líderes, no sé si para vivir del cuento o qué. Eso los he conocido ya más de uno, desgraciadamente. Sí. Estos eran hombres útiles, que servían, que amaban a Dios. El Espíritu Santo les llama y la iglesia entiende el llamado, porque están además en oración y ayuno. No así es algo por libre. Y la iglesia misma, reconociendo el llamado, les impone las manos y les envía. Y ellos mismos, con esa autoridad, empiezan ese primer viaje extraordinario, pero curiosamente luego vuelven a su iglesia y también dan cuentas. Fíjate, los líderes también dan cuentas a la iglesia de la labor que Dios está haciendo a través de ellos. Entonces, en esto, muchas más cosas podríamos decir, pero a mí en este capítulo 13 de Hechos se encuentran unos principios que no deberíamos nunca olvidar a la hora de saber quién es o quién no es. Además, por supuesto, de la realidad de que los frutos al final terminan mostrando... Bueno, son los dos testigos, ¿no? Los frutos de la labor que hace cada uno, y el otro testigo es que el Espíritu Santo es el que dice, a estos envíen.
Y la Iglesia, ¿no? Sí. Reconoce e envía. Es decir, uno no se puede enviar a sí mismo. Uno antes o después, porque es verdad que el llamado puede venir de forma individual y todos hemos tenido experiencias con Dios, pero antes o después Dios va a canalizar eso a través de un presbiterio espiritual que acepta, reconoce y que envía. Yo creo que eso es muy importante y nos evitaríamos a muchas personas que andan por libre sin iglesia. Yo conozco incluso evangelistas que evangelizan, pero ellos mismos no van a ninguna iglesia. Y yo a veces me pregunto cómo alguien puede evangelizar, incluso a veces a multitudes, si él mismo, cuando no está evangelizando, no tiene iglesia. No sé, me parece un poco contradictorio. Conclusión, hay unos principios de orden que deberíamos tener en cuenta y que nos ayudarían también a, de alguna manera, canalizar las cosas, acotar los ministerios para que realmente sean edificantes y, por supuesto, todo esto desde una perspectiva que debería ser el amor a la unidad para que, como tú muy bien has dicho, Miguel, los ministerios de Dios puedan interrelacionarse y ministrar al cuerpo, porque el cuerpo es el conjunto de todos los redimidos, no es una única iglesia, son todas las iglesias. Pero hay algo muy importante cuando dice a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ese es uno de los propósitos de los 5 ministerios, edificar a los santos para la obra del ministerio. Pero sigue diciendo en el versículo 14 y habla de el versículo 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de estratagema de hombre, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que también es para salvaguardar la sanidad del cuerpo. Porque aquí está hablando de que el cuerpo no se enferme por ser llevado por estratagemas o artimañas, que lamentablemente las hay, ¿no? No nos olvidemos que Juan dice que el espíritu del anticristo ya está en medio nuestro y uno de los propósitos es sembrar cizaña, o sea, doctrinas de error, ¿no? De manera de que el cuerpo no crezca sano. Y el propio Pablo experimentó desde el principio ese tipo de realidad, es decir, desde el momento en que Pablo está evangelizando en distintos lugares, ya se están levantando también falsos hermanos, falsos apóstoles, que están intentando socavar su ministerio, incluso algunos que, estamos hablando de aquellos que eran judaizantes, etcétera, etcétera. Entonces, desde el principio, eso es una problemática, es decir, la falsa doctrina se enfrenta a la doctrina de Dios y tiene que haber, por supuesto, un orden y una claridad. Después de 2000 años sigue ocurriendo, evidentemente. Aquí tenemos una ventaja extraordinaria, que es el Nuevo Testamento, la doctrina de los apóstoles la tenemos ya escrita, eso nos ayuda mucho, pero aún así tenemos que tener cuidado, porque esto que tú has leído es la pura realidad. Es que en todas las iglesias hay niños espirituales, y en todas las iglesias, en todas que yo sepa, hay niños fluctuantes que están en peligro ¿de qué? De los errores de falsos hermanos, a veces doctrinas demoníacas que intentan dañarlos. Sí, el capítulo 4, que llevamos ya el tercer programa, ¿no?, con él, nos habla de la unidad. Y lo que nos está diciendo es que si esos ministerios entienden que tienen que edificar al cuerpo, vamos a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios. Se crean compartimentos estancos doctrinales cuando los ministerios no alcanzan la unidad. ¿Por qué? Porque Dios no da una revelación completa a un solo miembro o a un solo ministerio dentro de la Iglesia. Entonces nos necesitamos en unidad para tener una revelación completa. Y así, cuando existe esa intercomunicación entre los hermanos, nos encontramos que aspectos que uno no ha llegado a entender, otro tiene revelados, y eso nos da la riqueza de poder tener una visión más completa de la realidad revelada por Dios, ¿no? Por eso es un reto muy importante. Yo creo que en este aspecto yo sí estoy de acuerdo en que los líderes tienen una responsabilidad especial en cuanto a la unidad. Es decir, si estamos dispuestos
a vivir en comunicación y en búsqueda de esa unidad, vamos a poder tener una iglesia mucho más fortalecida, porque vamos a poder tener una visión de la revelación de Dios mucho más amplia de la que muchas veces tenemos. ¿Por qué Dios revela a unos una cosa y a otros otra? Bueno, primeramente para que busquemos la unidad, ¿no? Y porque todos tenemos nuestros conflictos personales y hay aspectos que, aunque Dios nos los hable, no somos capaces de recibirlos, porque tenemos áreas de nuestra propia vida que nos impiden entender esas cosas, ¿no? Nuestros conflictos personales nos hacen sombras sobre áreas de la palabra. Entonces Dios se lo revela a otros y entonces puede recibir en otros esa revelación que no puede recibir directamente. En una palabra, está dejando bien claro que la prioridad de los ministerios que Jesucristo nombra no es edificarse a sí mismo, su denominación y su iglesia local. La prioridad es el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia en su totalidad. Esa es la prioridad. Y ahora mismo no está cumpliéndose ese propósito. De tal forma que en esa prioridad todos los ministerios debemos de estar volcándonos en solícitos, en guardar, en buscar esa prioridad y en ministrarnos los unos a los otros para bendecirnos, porque hay un principio evidente espiritual. En lo que te enriquezco, me enriquezco. Y además, es que encima, pues como dice Ramón, tienes tú algo que me falta a mí, ¿no? Y además, someteos los unos a los otros. Si yo voy por libre, como hay muchos ministerios, ¿quién me va a exhortar? ¿Quién me va a corregir? ¿Quién va a velar por mí? ¿Quién va incluso a disciplinarme si fuera necesario, ¿no? De tal forma que para eso es el presbiterio. ¿Qué es un presbiterio? Está confundiéndose siempre el presbiterio con los ancianos o responsables de una iglesia local. El presbiterio es la iglesia de la ciudad. No forma la iglesia de la ciudad, todos los ancianos. Y por eso qué bueno que antes decía la iglesia de Éfeso. Habría varias iglesias, pero se llamaba la iglesia de Éfeso. Yo recuerdo que hubo una etapa en Burgos que un hermano americano que ya está con el Señor se esforzó de tal manera durante años en acercar, en orar y en bendecir y visitar, que logró que las iglesias de Burgos se llamaran la Iglesia Evangélica de Burgos. Yo participé en muchos encuentros que hicieron y incluso en cultos comunes que me invitaron. Hoy, tristemente, este hermano partió y ya se fue completamente otra vez a ¿cómo decir? A diluir, ¿no? A hacerse silvestres, las iglesias silvestres, ¿no? Entonces, dice claramente que para perfeccionar a los santos, para llegar a la unidad de la fe. Entonces, ¿qué sucede? Si los ministerios cumplen su don de ministrar al cuerpo de Cristo, resulta que hay claramente un fluir de toda la unción, de toda la gracia de Dios, la multiforme gracia en todas las iglesias, y entonces pues se van creciendo las almas. ¿En qué? En la fe, la medida de fe, y en el conocimiento del Señor. Y entonces no caen en los engaños de las porque ya son maduros, han madurado, han crecido, y entonces no tienes que estar tú todo el día niño, sino como un ayo, sino que ya ellos tienen la comunión entre ellos y tienen la revelación y la madurez para saber discernir lo bueno de lo malo y para saber decir no. Para mí, esto es un dolor profundo, porque nunca hemos hecho todo lo que teníamos que haber hecho en darle prioridad a nuestro ministerio, nunca. Y se cansa uno, es agotador, y uno va, ¿me entiendes? Y uno va, pero Dios no dice que te canses o no te canses. El plan de Dios es que realmente busquemos esa edificación mutua. Porque fíjate tú, en esa forma se produce un equilibrio del crecimiento del cuerpo de manera armónica.
y no hay un dedo gigantesco por ahí que está señalando, que es el dedo legalista acusador, como hay algunos ministerios que son acusadores, que tienen una lupa así gigantesca y que, vamos, están viendo siempre la paja, porque son tan sueltos, no tienen un equilibrio, no han sido chequeados, ¿no? y pulidos con otros ministerios que son también oreja, mano, boca, nariz y ojo, ¿no? Y por eso pues no hay tampoco ese aliento común de no tener la prioridad. Hace falta pedir perdón a Dios. Hace falta pedir perdón a Dios. Bueno, yo creo que es el gran debe que tiene la Iglesia, ¿no? El otro día estaba meditando acerca de 2 Corintios, 2 de Crónicas, capítulo 7, donde dice: si mi pueblo se humillare, sobre el que es invocado mi nombre. Está hablando específicamente del pueblo de Dios. Muchas veces pensamos que los pecados o lo que detiene la obra es lo que está fuera de la Iglesia, pero ahí está hablando de que Dios estaba diciendo a su pueblo, le estaba pidiendo que se humille como método para restaurar y para que haya sanidad. Y lo tenemos que tomar también, creo, que muchas veces creo que por lo que no crece la Iglesia o por lo que no está salando o iluminando como el Espíritu Santo querría, es precisamente el impedimento que ponemos, y no precisamente los miembros de la Iglesia. Las autoridades. Para mí está claro que el problema primordial evidentemente lo tenemos nosotros, y tenemos que humillarnos primeramente nosotros. Que el pueblo el pueblo de Dios comete gravísimos errores, ese es un texto que es evidente, que en el Antiguo Testamento se ve continuamente y luego se ve en el Nuevo y se ve en este tiempo. Es decir, el pueblo de Dios necesita continuamente renovarse y necesita continuamente arrepentirse. De hecho, aquí también veremos un poco más adelante cuando habla de la renovación en el espíritu, que es imprescindible. En cuanto a los ministerios, yo simplemente enfatizar que efectivamente esos ministerios, aunque algunos tienen un ámbito más, algún ámbito local y en otros casos es un ámbito más universal, con todo hay un punto de referencia que son los presbiterios. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Miguel, que efectivamente hoy no existe porque no existe la unidad. Lo que entiende por iglesia local, en principio el Nuevo Testamento, es la iglesia de una ciudad. Eso es lo que entiende neotestamentariamente. No las denominaciones. No. Ni las denominaciones ni 20 iglesias locales en una ciudad. Lo que entiende es una ciudad que puede tener distintas congregaciones, porque evidentemente había muchos momentos donde se reunían en casas, en lugares, en fin, pero el presbiterio, cuando había hablado de presbiterio, efectivamente está hablando de los líderes principales de la ciudad. Y efectivamente se ven dos casos muy claros, pero se ven otros. Primordialmente, por ejemplo, los ancianos de Jerusalén, que se unen. Incluso en el concilio, cuando hablamos del concilio del año 48, el primer concilio de la Iglesia, se van a unir los apóstoles, pero no solo los apóstoles, se van a unir los apóstoles, se van a unir líderes y se van a unir los ancianos, dice literalmente. Y en ese consenso, en comunión con el Señor, entonces deciden cosas trascendentes. Cuando vemos Antioquía, vemos que son un grupo de líderes, y ese grupo de líderes a la vez es enviado por el presbiterio. Entonces el presbiterio realmente, el presbiterio sería el liderazgo verdadero de Dios, el que es verdadero de Dios. Y ya no entro si en ese momento cubre una función apostólica o es más bien de obispo, en fin, el liderazgo de Dios en una ciudad. Ese es el presbiterio de la iglesia local. Por ejemplo, en Madrid, si nosotros tuviéramos que ceñirnos al Nuevo Testamento, Madrid tiene una única iglesia con muchas congregaciones. Eso es como Dios por lo menos le gustaría verlo. Pero desgraciadamente Madrid tiene muchas iglesias, muchas denominaciones, mucho de todo y muchas cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios también. Y así como Madrid, las otras ciudades, ¿no? Efectivamente, digo Madrid porque es donde... Por ese ejemplo. Y luego de ahí hay que trascender, por ejemplo, el presbiterio de la Iglesia de Cristo en un país, pues es que cada iglesia local delega, envía a un presbítero para el cónclave nacional.
Eso podría ser perfectamente. Y eso lo que se llama concilio, y ahí se forma un nuevo presbiterio en el cual acuden los que han sido delegados, enviados desde cada iglesia como las personas más idóneas. En una iglesia más grande quizá habría más delegados, más de uno. Aunque no es por voto, ¿verdad? No, por ejemplo, la idea de España, ¿no? Lógicamente, lugares donde hay 3 iglesias o 4, o una ciudad, desgraciadamente que hay pocas iglesias, Soria, ¿no? Por ejemplo, sí. Soria, que es una ciudad que hay poca iglesia evangélica, pues no va a haber un representante de Soria y uno de Madrid. Es decir, seguramente en Madrid hay gente más representativa que pudiera estar en ese. Lo que tendrían que estar es personas representativas del mover de la iglesia en el país. Tampoco decir, no, tiene que haber 52 delegados, ¿no? ¿Por qué? No tiene por qué, ¿no? Puede ser que haya 4 de Barcelona, 3 de Madrid, 2 de Sevilla, tal, pero personas realmente de peso espiritual y que tienen algo probados, ¿no? y algo que decir, con autoridad espiritual, ¿no? Es así, ¿no? Pues sería bíblicamente, otra cosa es lo que vivimos. Pero si nosotros queremos ceñirnos al Nuevo Testamento, el presbiterio de Madrid serían los líderes espirituales que representan a las distintas congregaciones, porque evidentemente congregaciones puede haber muchas, sí. Porque congregaciones son los lugares donde nos congregamos. Bueno, de hecho, en Madrid hay más de 500 en este momento. Bien, eso no habría ningún problema en asumirlo. Si la ciudad es mucho más grande, tiene que haber más congregaciones, como es obvio, porque no podemos tener iglesias con miles y miles, o sea, no, lugares. Necesitaríamos lugares gigantescos, ahora son para eventos. Pero eso es de verdad el presbiterio. Pero eso es lo que de verdad Dios revela que es un presbiterio. Nosotros, efectivamente, como no estamos viviendo esas cosas en general, cuando digo nosotros me refiero en general a la Iglesia en su sentido universal, por muchos errores, pues consideramos presbiterios a las iglesias locales, específicas, determinadas. En Madrid, cuando hablamos de 500 congregaciones, estamos pensando muchas veces en 500 iglesias. Y no nos damos cuenta que iglesia debería ser, según el contexto bíblico, una iglesia, la Iglesia de Madrid. En fin, ahí pues nos falta mucho, pero tenemos que buscar al Señor para que nos ayude. Por lo menos yo he aprendido algo, Carlos, y es lo que esté en mi mano yo lo hago. Claro. Porque a mí Dios no me va a pedir lo que no puedo hacer, lo que es imposible, pero sí lo que esté en mi mano. Bueno, también te puedes pedir lo imposible haciendo el milagro. No, sí, pero dice lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. En cualquier caso, ¿no? lo que vemos aquí, la conclusión del final de estos versículos del capítulo 4, de esta primera parte, en los versículos 15 y 16, dice, para que todos crezcamos, siguiendo la verdad en amor. El problema es ese. El problema es que la medida de amor, pues oye, uno ama su denominación, uno ama su ministerio, hay una especie de egocentrismo religioso, muchísimo más que ama el ministerio de otro. Y esa es una circuncisión del corazón que es muy necesaria, porque eso es sectario. Uno debe amar al Señor y a su iglesia. Uno debe amar, si amamos a todos los seres humanos, si amamos a los incrédulos, y debemos amar hasta a nuestros enemigos, ¿cuánto más a los siervos del Señor? ¿Cuánto más hemos de amar a los siervos del Señor? Y debemos de estar, ese amor que hace el enamorado. El enamorado está deseando hacer el bien al amado. Y oye, si un ministerio hace algo, invita, no va nadie, no participa nadie, porque ya se vuelve a la frase, aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Pero aquí dice claramente en amor. Crezcamos siguiendo la verdad en amor. Y después dice que este crecimiento en Cristo, en la cabeza, debe de ser, dice, de quien todo el cuerpo, vuelve a repetir, todo el cuerpo. Pues tú sabes y sabemos que nosotros hemos recibido un poco el nombre de nuestras congregaciones de llamarnos Cuerpo de Cristo, porque nos pareció lo más idóneo, representativo de ser parte de la Iglesia. Y además no existía. Encima nos llamó la atención que no existía ese nombre, ¿no? Y esta es verdaderamente legítimo. Pero nunca se nos ocurrió ponernos el cuerpo de Cristo, sino cuerpo de Cristo. Porque reconocemos que no somos el cuerpo, sino parte del cuerpo. Pero dice todo el cuerpo. Así que todo el cuerpo
somos nosotros y todos los demás que son realmente redimidos y que no son falsificadores y que no son mercenarios, etcétera, y que son parte de ese presbiterio que el Espíritu Santo ha establecido en la ciudad. Y todo el cuerpo, dice, que bien concertado crezca, unido entre sí por las coyunturas. Y ahí es en donde está realmente lo que es el network, lo que es el ser miembros los unos de los otros, de la ayuda mutua nunca os olvidéis, y en fin, porque esto es lo que agrada a Dios, y en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Pues es que todo está ahí, y sin embargo no nos ceñimos a esas directrices y no nos unimos en las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Qué bueno es que en tu iglesia hay un evangelista y que dices, bueno, que quieres hacer una campaña evangelística en tu barrio, pero si tu iglesia es mi iglesia, y que nos dices, oye, pues ¿me ayudáis con vuestro evangelista? Pues claro, y nosotros lo hemos hecho. ¿Cuántos de nuestros jóvenes evangelistas han ido a dar testimonio, a hacer teatro y estamos siempre abiertos, ¿no? Pero parece que yo me lo guiso, yo me lo como Juan Palomo, y cada iglesia quiere tenerlo todo propio de la iglesia y no necesitar la ayuda, no necesitar. Parece que el crecimiento supone eso. No necesito de nada. El crecimiento parece que es llegar a ser la iglesia de la Odisea. De ninguna cosa tengo necesidad. Mamma mía, lo que eso significa delante de Dios. Para mí es importantísimo, y hoy más que nunca, porque nos vamos a necesitar desesperadamente, dada la situación que cada vez más terrible, los tiempos peligrosos que vienen y las cosas que podríamos hacer si nos coyuntamos, nos articulamos, porque lógicamente seríamos más eficaces y el beneficio mutuo sería tremendo. Primero ¿cómo decirte? En pescar almas, eso porque es una de las leyes de Juan 17, para que el mundo crea que sean uno. Pero segundo, porque, oye, ¿te imaginas beneficiarnos cada uno de los dones de los demás? Pues es no solamente me beneficio de mis dones, sino me beneficio de los dones de los demás, y los demás se benefician de los míos y de los de todos. Y entonces hay ¿qué resultados de articulación? Pues lo mismo, imagínate tú un dedo solo, por ahí, no hace nada. Pero si está articulado en la mano, madre mía, el éxito pues está asegurado. Es urgentísimo. Yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer es convocar, a pedir perdón al Señor y buscarnos más unos a otros. Yo estoy cada año, predico en muchos otros ministerios donde me invitan, pero en muchos lugares. Por ejemplo, la iglesia de Burgos me invita todos los años. La iglesia de Pamplona, tú sabes, ¿no? Las iglesias de Pamplona, que no todas están juntas, pero las que se han juntado, las que están más cerca, pues allí va el grupo misionero. Prácticamente y estamos en coordinación y nos ayudamos, y cuando hacen una campaña evangelística, pues ahí están. Igual no soy yo, igual es Bernardo, igual es Emisión, igual es otro ministerio, pero qué gozo tan grande podernos servir los unos a los otros por amor. Esto agrada al Señor, sin ninguna duda, y lo más importante es eso. Lo más importante no es el crecimiento numérico, que luego encima Dios lo da, lo produce, la multiplicación. ¿Quién añade a la iglesia, a la verdadera iglesia, a los que han de ser salvos? ¿Quién añade? Señor. El Señor, ya está, y Él añadirá, lógicamente, a la que es una iglesia genuina, que tiene sobre todo el fruto más excelente, que es el amor, porque Dios es amor. Esto es de puro cajón, ¿no? Espiritual. Y cuando habla de crecimiento dice que crezcamos en Cristo. Es decir, en el conocimiento de Él. Y la medida del crecimiento, o la meta del crecimiento, es la medida de la plenitud de Cristo, ¿no? Ese es el verdadero crecimiento que debe haber en nosotros. Crecer en fe, crecer en mansedumbre, crecer en humildad, crecer en sabiduría, crecer en lo que realmente merece la pena, ¿no? Que es en amor, en entrega, en servicio, en dedicación,
y dice que el texto que estábamos leyendo, ¿no?, que cada miembro recibe su crecimiento, y que bueno que veamos que haya un crecimiento generalizado en la Iglesia, ¿no? Desgraciadamente nos encontramos con mucha gente que pasan los años y siguen siendo los mismos, no han superado ningún conflicto en sus vidas y participan en los ritos, en las reuniones, en los cultos, y siguen siendo los mismos que llegaron quizá hace unos años a la congregación, ¿no? Y eso es terrible, ¿verdad? Que la gente esté ahí, y nos tendría que llevar a replantearnos los ministerios, ¿no? Para decir, bueno, ¿realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿O estamos entreteniendo a la gente mientras va pasando el tiempo, ¿no? Porque definitivamente eso es lo que el diablo quiere de la Iglesia, que esté entretenida, que no crezca, que no madure, que no mejore, que no se fortalezca, porque bueno, la frase famosa, ¿verdad?, de la unidad hace la fuerza, es una frase que está arraigada en el espíritu de la palabra de Dios. Lo que nos hace fuertes es estar unidos a Cristo, a la verdad, y ir creciendo en Él, ¿no?, que es lo que hace falta. Sumar. Sí. Sumar, no restar, y no dividir, sumar y multiplicar. Sí, si nosotros sumamos, Él multiplica, ¿no? Sí, además eso protegería al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, que el contexto, pues no olvidemos que es también para proteger a los niños de los falsos o de los malos o de los que, incluso aquí habla muy claramente, con astucia, dice aquí, sí, las artimañas del error. Del error. Y no olvidemos que eso ocurría hace 2000 años, pero hoy más que nunca, porque es evidente que mientras más cerca estemos de los últimos tiempos y de la segunda venida de Cristo, proliferará infinitamente más los falsos apóstoles, los falsos maestros, incluso los falsos cristos, que esto es muy interesante, porque la palabra Cristo significa ungido. Entonces, cuando vemos por ahí algunos que se llaman ungidos y arman y crean divisiones, contiendas, y producen celos y todo tipo de problemas en las congregaciones, yo me pregunto, ¿no serán estos los primeros ungidos incipientes, es decir, los primeros cristos incipientes que están anunciando esa falsedad total que se cumplirá efectivamente en la segunda venida del Señor, donde verdaderamente va a haber engaños tremendos? La Iglesia es protegida cuando los presbiterios están unidos, sin duda alguna. De los vientos de doctrina, ¿no? Y desgraciadamente, en el tiempo que llevo yo en el Señor, hemos visto pasar vientos de doctrina, y olas, y que pasan y pasaron y ya nadie vuelve a hablar de ellos, pero que el tiempo en que estuvieron revolvieron. Pero ya también arrastraron a muchos. Sí, arrastraron a muchos, y hicieron daño, dividieron iglesias, etcétera, etcétera. Y dices, y hay algunos que son sulferos, ¿no?, que viene el siguiente viento y agarran la ola y se ponen en la ola, y eso no es el Evangelio. Y sin embargo hay personas que anhelan esos vientos, ¿no?, y que están abiertos a enterarse de la última ola, de lo último, qué es lo último, para subirse a esa ola, para ir quizá como los que viven en la moda, dice, tengo que estar en la última, no, tenemos que estar en la primera, en la palabra de Dios, que no cambia, que es la misma por los antes, ahora y después, ¿no?, y que va a estar después de que el mundo desaparezca, y es en donde tenemos que afianzarnos y posicionarnos, no en esas olas, ¿no?, habla de vientos de doctrina. Para que ya no seamos niños fluctuantes, no, reconozcamos que en nuestras iglesias hay muchos niños, y esos niños, si no son cuidados por los presbiterios, si la unidad no acota de alguna manera para proteger al rebaño, estos otros que son falsos pastores, que son falsos apóstoles, que vienen para esquilmar a las ovejas, que vienen exclusivamente para enriquecerse, para engañar miserablemente, para llevarse las ofrendas y diezmos de muchos incautos y prometerles milagros como si se pudieran comprar los milagros, pues toda esta gentuza, porque a mí no tiene otro nombre más que ese, porque son falsos, engañan a nuestros niños, pueden llegar a engañar a nuestros propios niños también, si nosotros
no formamos un presbiterio unido que es capaz, cuando viene el lobo, también de agarrar un garrote y decir que aquí no pasa. Y de dar información. Mira, uno de los problemas más graves que hay en esa división tan terrible, tan desastrosa de las iglesias, es la falta de información. Lógicamente, no hay comunicación, no hay comunión, no hay información. Entonces viene un grupo de profetisas falsas, entran en una iglesia y la dan la bienvenida, porque no saben, no las conocen, pero es que ya han estado destrozando otra iglesia. Y no ha habido información de eso a las demás. Entonces vienen y vuelven a hacer el mismo destrozo en otra iglesia, y luego en otra, y en otra, y en otra. Y así sucesivamente. Viene un predicador, recomendado por no sé quién, por no sé cuál, lo dejan entrar. Y como no sabe ya lo que ha predicado en otros lugares, porque no le conocen o porque tiene un video simplemente pro forma, y suelta unas coces en medio de la iglesia que deja a la gente confundida. O vienen personas que van dando sablazos a los miembros de la iglesia, investigan, como conozco alguno, que vino de una iglesia, estuvo con nosotros, y después se ha ido a otra iglesia, y así, y un vago integral, y dando sablazos a los miembros de la iglesia que más dinero manejan. Yo tuve que algunos miembros de General Ricardo decirles: no se os ocurra prestar dinero sin consultarnos, porque claro, porque hay esta buena gente pues quiere, si alguien le pide con la lágrima en el ojo de teatro, pues da, ¿no? Y todo esto es falta de información, y mucho más. Que en un presbiterio en el que se relacionan, están juntos, tienen reunión, me maravilló cómo, pues oye, en cada evento así que organiza una iglesia ahí en Reus, van todos los pastores, si es por la tarde y su culto ha sido por la mañana, se sacrifican, incluso de renunciar a estar con su familia o pasear e irse a apoyar a ese hermano, ¿no? En ese ministerio, en ese encuentro especial, ¿no? Y hay un ambiente lindo, y además así se conoce muy bien, y cuando alguien sale de una congregación y se va a otra, lo primero que hace el pastor que forma parte del presbiterio, preguntar: ¿de dónde vienes? ¿Qué te ha pasado? Informa, y luego llama al pastor: oye, mira, estos están aquí y me dicen esto, esto y esto, vamos a hablar, y de mutuo acuerdo pueden llegar a la conclusión, bueno, pues que esté ahí un tiempo, porque es mejor, incluso porque se enzarzaron en disputa y no arreglaron con otros miembros, y hasta que se sanee y se humillen y se pidan perdón y puedan volver a tener relación, lo que sea. Pero lo cierto es que no hay esa comunicación, y sabes que información es poder. Sin información, de incógnito, el enemigo se mete con toda la cara dura y hace y deshace y destroza, ¿no? Así que lo que hablamos el otro día con respecto a la posibilidad de la fraternidad de pastores, de establecer bases doctrinales claras y enseñanzas nítidas sobre las apostasías, es fundamental, sobre todo para proteger a los niños, que son sentimentales, emocionales, porque es que los embaucadores encima es que son de los más seductores, lo dice la palabra, son seductores, aduladores, agasajadores, y con astucia. camelan. Bueno, estamos ya en el último minuto y evidentemente el tema no se va a agotar aquí, ¿no? Pero lo que sí podemos destacar es que los ministerios los da Dios, y el Espíritu Santo es el que llama, el Espíritu Santo es el que respalda con frutos, pero también tiene que haber ministros que también los respaldan. Por lo tanto, si hay alguno que nos está viendo y que de repente dice que tiene un ministerio, evidentemente el Espíritu Santo es el que tiene que hablar más fuerte que tus palabras, pero también tiene que haber pastores, apóstoles, ministros que digan, que den buen testimonio de tu vida y que den buen testimonio de tu crecimiento. Y si no los hay, es necesario que vayas a una iglesia local y que ahí te desarrolles, y que el Espíritu Santo también, como sucedió en Hechos capítulo 13, que también digan de ti
que tú eres enviado. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Ramón. Gracias, Ángel Luis. Y Dios mediante, nos volvemos a encontrar la semana próxima continuando con el libro de Efesios.